Buenos días, en esta mañana le damos gracias a Dios por este nuevo día, por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, por la oportunidad que nos da de tener la posibilidad de llegar a todos ustedes a través de un mensaje que Dios nos regala para edificación nuestra. Y sabemos que estos mensajes ayudan muchísimo al crecimiento espiritual de las personas y le damos la gran bienvenida a todos los que hoy se reúnen con nosotros y se conectan a través de Facebook. Los bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos sus familias, bendecimos sus empleos y ahí donde usted está en una actitud reverente, yo le pido que me acompañe en una pequeña oración para iniciar este tiempo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tus bendiciones, por lo que todo lo que hemos recibido, Señor, lo recibimos de tu mano, porque hoy reconocemos que no dependemos de un sueldo, de un salario, de una empresa, de un empleo, Señor, aun cuando la situación del país está difícil, Señor, nosotros confiamos y descansamos en ti, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Presentamos este tiempo en tus manos, bendecimos la vida de todos los que se conectan con nosotros a esta hora, Señor, y te pedimos, Padre, que en esta mañana, a través de tu palabra, nos hables, nos edifiques, nos exhortes y nos animes a ser mejores personas, Señor, para ti. Colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de este tiempo, de mi vida y de la vida de quienes hoy nos escuchan, Señor. Bueno, te damos muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana les pido ahí que si pueden tener su libreta para que tome apuntes, para que pueda enriquecerse un poco más de lo que hoy vamos a compartir. Más adelante pueda seguir leyendo los pasajes que hoy vamos a estudiar. Y para eso, en esta mañana, quiero que ustedes me acompañen al libro de Marcos en el capítulo 14, versículos 27 al 31. Marcos capítulo 14, versículo 27 al 31. Dice así: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Versículo 28. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contesta Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Amén. El objetivo principal en esta mañana con este mensaje es que podamos examinar si nuestro compromiso
con Jesús es real. Ese es el objetivo principal de este mensaje en esta mañana, poder que nosotros vayamos a examinar si nuestro compromiso con Jesús es un compromiso real. Los seres humanos estamos acostumbrados a adquirir compromisos durante toda nuestra vida, compromisos que muy seguramente no vamos a cumplir. Muchas veces creemos que sí los vamos a cumplir, pero resulta que nos estamos engañando a nosotros mismos. Otras veces sabemos que no podemos cumplir esos compromisos, tal vez sentimos que no queremos cumplir esos compromisos, pero aún así tomamos la decisión de asumirlos para quedar bien con esas personas o con alguien en particular, porque queremos tal vez agradar a esa persona y nos complicamos la vida tomando compromisos que sabemos que no vamos a cumplir. Hoy en día, tristemente, romper compromisos es algo muy normal, es algo que ya es muy común, por lo tanto, son muy pocos los casos en los que tal vez se pueda criticar esta práctica. Pero tal vez el compromiso más grande que nosotros, los seres humanos, hemos quebrantado, hemos roto, ha sido el compromiso que tenemos delante de Dios. No importa si usted hoy se cree creyente, hay algunas personas que se etiquetan como creyente practicante. Otros dicen que son creyentes, pero que no son practicantes. Tal vez usted sea de esas personas que en algún momento usted fue iluminado con la verdad, tal vez usted en algún momento fue a la iglesia, pero no perseveró, se apartó o volvió atrás. O tal vez usted sea un espectador de esos que parece que como que sí le llama la atención, parece que no, entonces nunca vas a una iglesia, de pronto tienes amigos, familiares cristianos que te comparten, pero te parece chévere, pero hasta ahí. O tal vez usted sea un simpatizante, uno de esas personas que le llaman la atención las canciones, las oraciones, cómo hacemos las cosas en la iglesia, y que tal vez hasta te parezca lindo el sermón, pero no está en tus planes pensar en experimentar un compromiso con Dios, un arrepentimiento verdadero, tal vez no está entre tus planes dar el paso de obediencia, que es el bautismo para una persona que está conociendo al Señor, que se está entregando la vida del Señor, pues el bautismo es un paso importante, es un paso de obediencia que te va a ayudar a entrar a la familia de Dios y crecer espiritualmente. ¿Sabes? Esos compromisos que no quieres dar eh, implica cambios en tu vida. Ese compromiso implica que tengas que cambiar muchas cosas que tal vez hoy tú practicas, tal vez religiosidad, costumbres, el pecado y cosas que nos encantan hacer y que las tenemos como un obstáculo para dar ese paso que Dios espera que usted y yo demos. ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces hemos sentido que aunque creemos en Dios, sabemos, algo nos dice en el fondo que nuestros actos demuestran lo contrario? Estos actos que tergiversan nuestra identidad en Cristo y lo que significa ser un cristiano verdadero, y con ello negamos al Señor, negamos el Evangelio y negamos lo que hemos recibido. Esto no solamente pasa ahora, en este siglo, sino que ha pasado desde que Jesús estaba en esta tierra. Por eso, en esta mañana, el tema que hemos traído para ustedes es una identidad comprometida. Ese es el título en esta mañana, identidad comprometida. Y en esa identidad comprometida que hoy se está viendo afectada, que se está viendo tergiversada, que se está viendo desdibujada, porque estamos dándole paso a otras cosas, pues lo primero que tenemos que hacer es que reconocer que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Cuando tenemos nuestra identidad cristiana, nuestra identidad en Cristo está viendo seriamente comprometida en estos tiempos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. En el pasaje que acabamos de leer en Marcos 14, 27, 28, los dos primeros versos dice, todos ustedes me abandonarán. En la versión Reina Valera dice, ustedes se escandalizarán de mí.
les dice Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea, dice Jesús a sus apóstoles. En el capítulo 14 de Marcos que estamos leyendo, pero 9 versículos antes del que acabamos de leer, Jesús da a conocer que uno de los 12 discípulos lo van a traicionar. Es una de las declaraciones que más podrían impactar a sus discípulos, porque Jesús no dice quién lo va a traicionar, solamente dice uno de ustedes me va a traicionar. Ellos, por supuesto, se entristecen, eso les preocupa, seguramente se quedan pensando, ¿cómo así? ¿Quién será el que lo va a traicionar? ¿Por qué lo vamos a traicionar? Y ellos empiezan a preguntarle a él en ese momento, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Pero luego, en el verso 27 que acabamos de leer, Jesús les dice que todos ustedes me van a abandonar. La declaración nueva que da Jesús ahí es más abrumadora, pero él no lo hacía enojado, él no lo hacía en una manera de hacerle un reproche a ellos, de hacerlos sentir mal, no, porque ellos no sabían lo que iba a suceder, pero Jesús sí sabía lo que iba a pasar. Ellos sentían fidelidad, ellos sentían lealtad a él, ellos sentían amor por su maestro. Entonces, por eso yo te puedo decir que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Jesús ya sabía que ellos lo iban a abandonar en el momento en que él fuera arrestado. Él sabe de las cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón. Mire, cuando usted sabe que tal vez vas a ser traicionado, cuando nos damos cuenta que como que alguien nos va a abandonar, como que alguien ya no va a querer estar con nosotros, eso lo tenemos por intuición, porque conocemos la persona, porque tal vez leemos su forma de actuar, su forma de hablar, su forma, ya no hace de pronto las mismas cosas, y entonces la sensación, esa sensación de ser traicionado y el dolor, la rabia y ese tipo de cosas son sentimientos que no permiten que veamos con claridad. A lo mejor cuando confirmamos que en realidad es eso que estamos creyendo, que estamos pensando, que vamos a ser abandonados, traicionados o burlados, lo más seguro es que lo último que quisiéramos hacer sería volver a encontrarnos con esa persona. Muy seguramente en ese momento estamos enojados, dolidos, el perdón tal vez no se cruza por nuestra mente y quisiéramos tal vez no volver a ver a esa persona al menos por un tiempo. Otras veces puede pasar que no la queremos ver por el resto de la vida. Pero Jesús es diferente a nosotros. Jesús sí ama a las personas aún sabiendo que lo vamos a traicionar, aún sabiendo que lo vamos a abandonar, porque Él le dice a los discípulos que después de que Él resucite, Él va a ir adelante de ellos a Galilea. Obviamente la idea es encontrarse con ellos allá, que ellos lleguen allá cuando Él esté. A diferencia nuestra, tal vez nosotros no quisiéramos volver a ver a esa persona. Entonces, lo que hace Jesús o lo que hace Dios también en nosotros es que expone nuestras intenciones. Él expone nuestros pensamientos, lo que tenemos en nuestro corazón, la realidad de lo que realmente nosotros sentimos y que tal vez muchas veces creemos que nosotros no, ¿cómo? ¿Yo? No, yo no soy capaz de hacer eso. Pero resulta que Dios sí conoce tu pensamiento. En el versículo 29 al 30 del mismo pasaje de Marcos 14, dice, aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Y Jesús le respondió, te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Miren, nosotros siempre estamos en una lucha constante entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Es un camino que se convierte en una Y cuando usted tiene una decisión por tomar, usted se encuentra frente a dos caminos y cualquiera de los dos caminos que usted tome, pues le va a traer unas consecuencias. Pueden ser positivas, pueden ser negativas. Pero finalmente hay que tomar una decisión. Creemos estar tan seguros muchas veces de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, y por eso es necesario y te aconsejo y te recomiendo leer la Biblia, buscar en la palabra de Dios su dirección, porque la palabra de Dios es certera,
es real. A través de la palabra de Dios recibimos consejo, promesas, dirección. Es muy diferente cuando vamos a pedir consejo a una persona que tal vez no sabemos siquiera lo mejor para nosotros, o tal vez si tiene la sabiduría necesaria para guiarnos. Jesús le dijo a Pedro, te aseguro, esa respuesta es una afirmación de que Jesús sabía lo que iba a pasar. Quería mostrarle a Pedro su debilidad y que él no era tanto como él se sentía, que no era lo que él creía que era porque Pedro estaba emocionado. Pero Pedro no lo entendió, Pedro no le entendió a Jesús lo que él quería decirle a través de ese te aseguro. Y estaba tan seguro de sí mismo, tan seguro de su lealtad y de su amor por Cristo, pero Jesús le confirma que él lo negará, y no solamente que lo iba a negar una vez, sino que lo iba a negar 3 veces y en la misma noche. Ni siquiera iban a pasar días, ni siquiera iban a pasar un lapso de tiempo, sino que lo iba a negar 3 veces en la misma noche. Y eso era tal vez lo más difícil para aceptar, para lo que Pedro lo pudiera aceptar, porque no solamente se estaba dando cuenta que lo iba a negar, sino que lo iba a ratificar 3 veces. Como Pedro, eh, lo hemos podido hacer nosotros miles de veces. Tal vez Pedro negó a Cristo 3 veces, pero tal vez nosotros lo hemos hecho cientos de veces, miles de veces. Tal vez si usted algún día recibió a Cristo, tal vez si usted un día recibió la verdad, si usted algún día le han compartido la verdad, tal vez si algún día usted trató de ir a una iglesia, de perseverar en los caminos del Señor, pero te apartaste, a partir de ese momento empiece a contar ¿cuántas veces has negado a Cristo con tus actos? ¿Cuántas veces has ignorado la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces has ignorado lo que Dios quiere y ha determinado para tu vida? Lo segundo importante que te quiero compartir en esta mañana es hasta dónde estás dispuesto a llegar por Jesús. Como les he dicho y les he compartido en otras oportunidades, aquí no estamos predicando religión, aquí no queremos, no somos religiosos ni queremos volver religioso a nadie. Aquí lo que queremos es compartir un mensaje que te ayude a tener una mejor relación con Cristo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por Jesús? En Marcos 14:31, la respuesta de Pedro era, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por Jesús? Tal vez usted es capaz de llegar a hacer cosas increíbles por un hijo, por sus padres, por un familiar. Tal vez usted es capaz de hacer cosas por su esposo, por su esposa, por su pareja. Tal vez somos capaces de dar la vida por una persona que aunque sea valiosa para nosotros, pues déjame decirte que esa persona nunca debe ocupar el primer lugar en tu corazón, que es el primer lugar de Cristo, el primer lugar de Dios. Hasta dónde las personas que tal vez en algún momento recibieron un milagro, una bendición grande de parte de Dios en el área económica o en la salud. ¿Cuántas personas que de pronto en algún momento fueron a un encuentro? Si usted ha ido alguna vez a una iglesia, me puede entender qué es tener un encuentro, qué es ir a un encuentro. Esas personas en un momento dado dan su vida por el Señor, pero resulta que va pasando el tiempo y son como una lámpara de aceite que el fuego que está encendido en ellas poco a poco va consumiendo ese aceite y lo va agotando hasta que cuando ya no haya, la llama se apaga. La llama va mermando su poder. Eso pasa en la vida de las personas que se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros, el sacrificio que Jesús tuvo en la cruz. Tal vez en el momento de la emoción, de recibir esa gran bendición, de recibir eso tan importante en nuestra vida y que sabemos que solamente pudo haber venido de parte de Dios, porque tal vez es inexplicable para nosotros. ¿Cómo lo logramos? Pero pasa el tiempo y se nos olvida y nos enfriamos. Y en ese momento que sentíamos tanta emoción, tal vez era sincero, pero no perdura en el tiempo. Ahora, Pedro, que era tal vez el más explosivo de los 12,
por decirlo de alguna manera, es el primero en decir, jamás te negaré. Pedro fue el primero en reconocer que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo 16:16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos que qué decían la gente que quién era Él. Cuando Él le pregunta a ellos, el primero en responder es Pedro. Pedro reconoce que Él es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es quien te lo ha revelado. Así que esta no sería una oportunidad para reconocer que sería capaz de negarlo. Si ya lo había reconocido como el ungido, como el Hijo del Dios viviente, pues ahora no iba a decir que no, si yo te voy a negar, si tú lo dices, lo voy a negar. No sería coherente eh, porque podría contradecir lo que había dicho antes, su aseveración del origen divino de Jesús. Pero cuando tus actos distan mucho de eso que sentías al principio, pues empezamos a negar al Señor. No de manera explícita, pero sí de una manera implícita. Empezamos a negar a Dios con nuestros actos, empezamos a negar a Jesús, empezamos a negar ese amor que tenemos por Él. Llega un momento cuando niegas tu identidad. Llega un momento cuando tú niegas esa identidad en Cristo. En el capítulo 22 de Lucas, versículos 54 al 59, vamos a Lucas 22, 54, 59. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Esta parte me parece supremamente interesante y me llama muchísimo la atención. Pedro va desde lejos, él ya empieza a mostrar un cambio en su identidad. Él va donde llevan a Jesús, al lugar donde estaban los fariseos, los principales, los escribas. Y él llega allá y él se sienta en un patio con otras personas donde prenden el fuego, se sientan todos alrededor del fuego y una criada lo mira y dice, este tiene que ser de los que andaban con Jesús. Y Pedro lo negó. Un ratito después, otro también dice, tú también eres de ellos. Y vuelve y lo niega. A la hora, otro vuelve y le dice, es que usted es Galileo, usted tiene que estar con ellos. Mire, nosotros tenemos una identidad en Cristo y cuando muchas veces alguien te pregunta, ¿usted es cristiano? Y muchas veces hay personas que dicen, no, yo no soy cristiano. Tal vez es porque tengo familia cristiana y pues hay cosas que como que le pegan a uno, o te dicen, usted parece cristiano, pero usted dice, no, es que en algún momento de mi vida asistí y hay cositas bonitas de allá, pero no, ya no soy cristiano. A usted le pueden decir, mire, usted es cristiano, usted parece cristiano, es que usted no hace esto, no practica aquello, y usted dice, no, lo que pasa es que ya no me gusta, pero no estás siendo sincero con la gente, estás negando tu identidad en Cristo. Llega un momento en que las personas se avergüenzan del Evangelio, se avergüenzan de ser cristianos, pierden el carácter y les da pena porque quieren agradar a la gente. Pedro tenía miedo y por eso negó a Jesús. Y eso es la tercera cosa que te quiero enseñar en esta mañana. Pedro nega a Jesús porque él, como nosotros, era un ser humano normal. Tenía el gran privilegio de andar, comerse, hablar con Jesús, ver las maravillas de Jesús, pero él, igual que nosotros, tiene una naturaleza caída. Esa es la tercera cosa que te quiero enseñar hoy. Nuestra naturaleza está caída. Por eso nuestra identidad en Cristo se ve comprometida. En Lucas, versículo 22, en el verso 60 al 61, dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices.
Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En esta parte de la historia entra un actor inesperado en escena, es el gallo. El gallo es el encargado en este momento de decir con su canto, Pedro, la embarraste. Esa es la voz del gallo en ese momento. ¿Cuántas veces en nuestra vida canta el gallo de que la embarraste? Cometiste el error, caíste en eso que tanto decías que no ibas a caer. Se vio comprometida tu identidad en Cristo. Todo pasó muy rápido. Pedro apenas estaba terminando su frase de no sé lo que dices. Cuando cantó el gallo, enseguida Jesús se voltea, lo mira, y entonces la mirada del maestro, la mirada de Jesús, una mirada llena de compasión y de amor, se choca de frente con la mirada del discípulo, una mirada llena de horror, de culpa, de dolor. Ese, ese fue el recordatorio de un compromiso roto. Parece que le fue fácil olvidar a Pedro como efusivamente momentos antes dijo que iría hasta la muerte con Jesús de ser necesario. Y ahora estaba negando, ahora lo estaba negando, estaba rompiendo ese compromiso. Pero Jesús no, Jesús cuando lo mira no lo mira con esa mirada de si ve, se lo dije, usted mentiroso. No, 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 no. Él sabía de la naturaleza de Pedro. Entonces, tal vez sería que Pedro mintió cuando le dijo a Jesús, yo iría hasta la muerte contigo de ser necesario. Yo creo que Pedro no mintió ahí. No lo hizo de una manera consciente, más bien lo que sucedió es que él no era consciente de la realidad espiritual y de la guerra espiritual de la cual Jesús sí era consciente de lo que estaba en ese momento pasando a nivel espiritual alrededor de la vida de Jesús. Pedro solamente podía ver en ese momento lo que él sentía, lo que él pensaba, lo que él creía que él era. En ese momento Pedro se sintió valiente, se sintió que podía dar más de lo que él creía que podía dar. Y yo te digo que Dios tiene métodos muy inusuales para refrescarnos la memoria. Cuando nos hace recordar que fallamos, solamente hay un lugar en nuestro corazón para el dolor, de saber que hemos pecado, para saber que hemos fallado. La mirada de Jesús debió ser una mirada de mucho amor y no una mirada de reclamación, de reproche, de me fallaste, una mirada acusadora, aunque es difícil, es inevitable no sentirse acusado, es difícil no sentirse culpable en ese momento, pero esa no era la intención del Señor, pero sí pudo haberse sentido culpable. Yo creo que Pedro se sintió culpable no porque Jesús lo estuviera acusando, sino porque su misma conciencia en ese momento lo acusaba. A nosotros muchas veces la conciencia nos acusa de las cosas que estamos haciendo mal, de los errores que estamos cometiendo, cuando decimos, yo quería crecer en esto y ahora he fallado. Esta fue la humillación más grande y más dolorosa para Pedro, pero que era totalmente necesaria, puesto que Pedro no había querido tener en cuenta lo que Jesús le había dicho. Las palabras del Señor cuando le dijo, me vas a negar, me vas a negar. Tal vez Pedro hubiera salido mejor librado si hubiera dicho, Señor, no está en mí librarte, pero si negarte, pero si tú lo dices, perdóname si lo voy a hacer, porque yo mismo ni siquiera sé lo que tengo en mi corazón. Y siempre que usted y yo no queremos hacerle caso a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos enseña, pues finalmente Él nos deja a nuestros propios recursos, Él nos deja en nuestras propias fuerzas, en lo que nosotros podamos hacer, hasta que nuestra confianza en nosotros mismos sea abatida y sea quebrantada hasta lo máximo. Entonces, el consejo que te doy en esta mañana es que es mejor hacer caso a la palabra de Dios y no tener que llegar hasta el punto de ser abatidos y quebrantados.
necesitamos experimentar un arrepentimiento verdadero. En Lucas 22, versículo 62, dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué sentimientos agitaban el alma del apóstol en ese momento? Seguramente tenía amargos remordimientos que le atormentaban pensando en lo que acababa de hacer. ¿Cómo podía haber negado al maestro? ¿Cómo podía haber negado a Jesús después de todo lo que Jesús había hecho por él? ¿Cómo había correspondido de esa manera al amor y a la amistad de la que tantas veces Jesús lo había hecho partícipe? Seguro que también incluso hasta recordaría o pasaría por su mente lo que Jesús le había dicho momentos antes. Jesús me lo advirtió, Jesús me lo dijo, no quise hacerle caso, y hasta pasaría por su mente, oh, y ahorita qué iban a decir los otros apóstoles de mí. Si yo fui el que se levantó primero a decir, no, yo no te voy a negar, yo me hago matar por usted. ¿Qué dirán ahora ellos de mí? Después de que unas horas antes se había mostrado el más bravo, el más berraco, el autosuficiente, el valiente, el incondicional. ¿Cuántas veces nosotros conocemos o queremos, pretendemos ser los autosuficientes, los valientes, los incondicionales con Dios, y cuando llega el momento de que nuestra fe sea probada, salimos corriendo, negamos a Jesús? Pero nosotros conocemos bien esta experiencia porque como cristianos eh, hemos pasado por momentos en los que hemos caído, porque cuando pecamos se apodera de nosotros también, si es real, el mismo sentimiento de culpa y de vergüenza que tenía Pedro en ese momento. Y es entonces cuando nosotros tenemos la misma tentación que Pedro. Pedro salió afuera, buscó un lugar donde esconderse. Él no se quedó llorando ahí. El versículo dice que salió fuera y lloró amargamente. No salió a un lugar donde todo el mundo lo pudiera ver llorar. Muy seguramente él salió a esconderse a un lugar oscuro donde llorar amargamente. Nosotros pretendemos hacer lo mismo, escondernos pensando que dejando pasar un tiempo, tal vez las cosas se van a arreglar por sí solas, como por arte de magia. Pero mientras dura este tiempo en el que nosotros estamos escondiéndonos, estamos llorando, pues la comunión con el Señor está rota. Somos completamente vulnerables, y entonces cuando es ese momento en el que el diablo aprovecha para llevarnos a tentaciones peores, a tentaciones mayores. Por esta razón es importante que nada más en el momento en que usted peque, de una, en ese momento de conciencia del pecado, recurras al Señor en arrepentimiento y fe y pidas el perdón. Porque no olvidemos que tenemos a Cristo como sumo sacerdote en el cielo, y que Él siempre recibe nuestro clamor y Él intercede por nosotros ante el Padre, asegurando nuestro perdón. No hay nadie más, no hay otra persona más, no hay nadie que pueda interceder por nosotros ante el Señor, ante el Padre. Solo nuestro Señor Jesús es nuestro abogado, es quien intercede por nosotros para que seamos perdonados. Así que en esta mañana quiero que te vayas con esto. Trabajemos para que nuestra identidad en Cristo no sea desdibujada por la falta de compromiso o por vivir nuestra propia naturaleza pecaminosa que nubla nuestro juicio. Que cada día usted pueda caminar en fidelidad y en rectitud delante de Dios, y no engañándose a usted mismo creyendo que está haciendo bien y mostrándose piadoso delante de Dios. Que usted no vaya por ahí por la vida diciendo, yo amo al Señor, yo soy capaz de hacer esto por Dios, de portarme bien por Dios, y al final te estás engañando a ti mismo y estás haciendo todo lo contrario a lo que Dios espera que tú hagas, aunque Dios conoce tus intenciones y lo que tienes en tu corazón. Así que yo te invito en esta mañana, ahí donde tú estás, a que le des gracias a Dios, porque Él va a permitir que en tu vida tu identidad, que está siendo comprometida por todas las cosas que podemos experimentar hoy, pues pueda ser levantada y pueda ser llevada en victoria, para que podamos ser esos hombres y mujeres que Dios espera que seamos en sus manos. Así que te bendecimos en esta mañana, te damos muchas gracias por haberte conectado con nosotros.
Y en esta mañana yo quiero darle gracias a Dios por tu vida, por tu familia. Yo los bendigo a ustedes en el nombre de Jesús. Yo creo que esta semana va a ser una semana de gran bendición para todos nosotros, aún en medio de las dificultades que está pasando esta ciudad. Hoy pedimos que Dios sea interviniendo de una manera especial, de una manera poderosa, como solamente Dios lo puede hacer. Hoy no importa cuántas cosas queramos hacer por mejorar este país, es Dios quien tiene el control y es Dios quien toma o tiene la última palabra. Por eso colocamos todas estas situaciones en las manos del Señor y le pedimos a Dios que en esta semana que viene nos cuide, nos proteja, nos libre de todo mal y peligro y que estemos siempre en el hueco de su mano. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerde que tenemos nuestra transmisión también el miércoles a las 7:30 de la noche. Vamos a estar compartiendo una palabra y el domingo otra vez nos volvemos a encontrar por acá. Así que si puedes compartir este video, si puedes compartir nuestras publicaciones, te agradeceríamos muchísimo. Bendiciones, te damos muchas gracias y nos estamos viendo este miércoles que viene a las 7 de la mañana.